Buenas tardes, jóvenes, ¿cómo están? Buenas tardes, profesor. Buenas tardes. Ya, continuamos con la segunda clase de hoy y vamos a retomar en parte lo que estábamos viendo en la clase anterior. Terminamos con una pregunta muy buena que formuló alguno de ustedes, no me recuerdo quién, indicando si el ISAPRE podía pactar menos del 7%. Y la respuesta fue, ¿cuál? ¿Se podía o no se podía? No. En la ISAPRE, ya, como tenemos la opción de pactar nuestro monto a pagar, ya podemos tener diferentes alternativas, pero ninguna alternativa le permite al trabajador ya pactar un porcentaje menor al 7% del ISAPRE. Con FONASA no tenemos problema porque FONASA siempre va a ser el 7%. ¿Estamos? Pero, hablando de FONASA, quiero también hacer un desglose con respecto a este 7% que se va a FONASA. Las empresas tienen la opción de cotizar en cajas de compensación, ¿ya? Esto es lo que estamos viendo con fecha 10 de julio, ¿ya? Entonces, vamos a ver qué pasa con FONASA, ¿ya? ¿Qué pasa con FONASA cuando la empresa está en caja de compensación? ¿Qué significa CCAF? Caja de compensación, asignación familiar. Caja de compensación y asignación familiar, correcto, ¿ya? Entonces, puede que hayan empresas, ¿ya?, que estén en cajas de compensación. ¿Qué saben ustedes de la caja de compensación, por ejemplo? Vamos a poner aquí una pregunta, ¿ya? La caja de compensación y asignación familiar, para que exista en la empresa, ¿ya?, depende del empleador, o del trabajador. ¿Quién decide si en la empresa ya puede haber una caja de compensación? ¿Quién decide eso? ¿Lo decide el trabajador? ¿Lo decide el empleador? ¿Quién lo decide? El trabajador. Ya. Es importante el punto que estamos conversando porque si en una empresa existe caja de compensación y asignación familiar, ¿ya?, esto siempre va a depender del empleador. ¿Ya? Siempre va a depender del empleador. El trabajador, por los beneficios que tiene la caja, por supuesto que le gustaría a lo mejor que en su empresa existiera caja de compensación. Pero, ¿quién decide si en la empresa se trabaja o no se trabaja con caja de compensación? Va a ser siempre el empleador. ¿Ya? Ahora, ¿ustedes han visto caja de compensación? ¿Han trabajado, por ejemplo, con la profesora Jimena, que también ven esta materia, en cuanto a lo que se refiere a la caja de compensación y asignación familiar? Sí. Hemos visto las cajas, ¿cuáles son las cajas de compensación? La han visto por el nombre. Por ejemplo, ¿qué caja de compensación conocen ustedes? Los héroes. Bien, caja de compensación y asignación familiar Los Héroes. ¿Cuál otra? ¿Caja 18 o no? Ya, Los 18 de Andes. septiembre, sí, 18 de septiembre. Bien, caja de compensación Los Andes también, correcto. Sí, ya me puedo dar cuenta que conocen, digamos, como institución lo que es la caja de compensación. Con los nombres ya la pueden identificar y, por supuesto, diferenciar de lo que es una AFP, de lo que es una ISAPRE, de lo que es una mutual de seguridad. Muy bien. ¿Ya? Ahora, ¿qué es importante de las cajas de compensación para efecto del 7% del que estamos hablando de FONASA? ¿Ya? Vamos a poner aquí algunos puntos. Que cuando la empresa, ya aquí vamos a poner,
Aquí vamos a sacar ya. Cuando la empresa cotiza en caja de compensación y asignación familiar, ya, debemos considerar, por ejemplo, que el 7% de FONASA o 7% de salud, 7% de salud se distribuye de la siguiente forma: 6,4% va a seguir cotizándose en la planilla de FONASA, se sigue cotizando en la planilla de FONASA y el 0,6% va en la planilla de caja de compensación y asignación familiar. Esa parte ustedes también la habían visto, ¿no es cierto? Sí. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa con este 6,4 y 7%? Si ustedes, por ejemplo, tuvieran que sumarlo, ¿cuánto les va a dar? 7%. Eso da el 7% obligatorio de salud. Entonces, aquí se sigue pagando el mismo 7% obligatorio, solo que al estar la empresa cotizando en la caja de compensación, ¿se fijan? Se va a distribuir esta cantidad. Una parte va a seguir en la planilla de FONASA, el 6,4, y el 0,6 se va a declarar y pagar en caja de compensación. ¿Ya? ¿Qué otra cosa debemos saber, por ejemplo, de la caja de compensación? ¿Ya? Que las asignaciones familiares, ¿ya? Al existir caja de compensación en la empresa, las asignaciones familiares ya no se van a rebajar o no las va a pagar FONASA, las va a pagar la caja de compensación. ¿Estamos? Habiendo caja de compensación en la empresa, si el trabajador tiene asignación familiar, ya se van a pagar a través de la caja de compensación. ¿Estamos hasta ahí? ¿Alguna pregunta? ¿No? Ya. Bien. Al cotizar el trabajador su salud en alguna ISAPRE, ¿ya? Al cotizar el trabajador su salud en alguna ISAPRE, cualquiera que sea, ¿ya? Cualquiera que sea, no se registra información del descuento de salud si el trabajador está en la ISAPRE, ya, para efectos de su salud, no vamos a descontar, no vamos a registrar nada, ya, en la planilla de FONASA, ni en la planilla de caja de compensación en el caso de que la empresa esté en caja de compensación. ¿Ya? Chiquillos, ¿se logra entender eso? No, yo no entendí. Yo tampoco entendí. Bien. Bien, bien. Ya. Miren. Tenemos acá, ya, dos datos de liquidaciones. En este caso, los dos trabajadores están en ISAPRE,
¿cierto? Entonces, fíjense lo que va a pasar más abajo cuando tengamos que trabajar en las planillas. En cuanto a la planilla de la AFP, no vamos a tener ningún cambio, porque los montos van a ir siempre, digamos, fijos en donde corresponde. Fíjense lo que está ocurriendo aquí en la planilla de la ISAPRE. Si el trabajador está en ISAPRE, va a cotizar su 7% en la ISAPRE, y si tiene una cantidad mayor al 7%, el adicional va a ir en la columna adicional, el monto adicional. Pero en el IEPS, en donde se cotiza FONASA, no va a ir nada. No registramos información porque el trabajador ya está cotizando el 7% de salud en la ISAPRE, no en FONASA. Entonces, cuando yo a ustedes les digo que si el trabajador cotiza el 7% de salud en la ISAPRE, está cumpliendo con esa obligación en destinar ese porcentaje de salud a la ISAPRE, pero no lo puede destinar a FONASA. O es acá, o es acá. O está en ISAPRE, o está en FONASA. ¿Se entiende entonces por qué les digo que, volviendo atrás, ya, que si el trabajador cotiza su salud en alguna ISAPRE, no se registra información del descuento en las planillas de FONASA, y si la empresa está en caja de compensación, en la caja de compensación. ¿Se logró entender ahora, Michelle, o no? Sí, Sí, profe. ahora sí. Sí, ahora sí. Esto es, chiquillos, vamos a volver a las planillas, ¿ya? Esto es lo que les estoy explicando. Porque muchas veces cuando estamos haciendo las planillas, se olvidan de esto. Entonces, el trabajador puede tener su descuento tiene su descuento de salud, pero lo importante es que ustedes sepan esto. O en ISAPRE o en FONASA. Premisa, nunca en las dos. ¿Ya? Eso es lo que les estoy tratando de explicar. ¿Ya, chiquillos? Y aquí vamos a dejar de inmediato algo pendiente porque me quiero también referir a otro tipo de situaciones. Entonces, aquí voy a anotar esto. ¿Ya? Voy a anotar pendiente para la próxima clase. ¿Ya? Planilla, caja de compensación y asignación familiar. Vamos a trabajar en esta clase solamente con la planilla de FONASA. ¿Ya? Y por lo tanto el 7% va a ir directo a FONASA si el trabajador está en FONASA. ¿Ya? Y la próxima clase, la próxima semana, trabajamos también con FONASA y con planilla de caja de compensación. ¿Estamos, chiquillos? Sí, profe. Ya. Muy Sí. bien. Listo. Ahora, ¿algún comentario con respecto al porcentaje de salud que viene de más arriba, que viene de acá? ¿Ya? De que tenemos, por ejemplo, desde aquí empezamos a hablar de la salud. ¿Se fijan? ¿Hay alguna duda con esto, chiquillos? ¿Alguien tiene algún comentario? ¿Se entiende? Sí, profe, se Bien. entiende. Ya, chiquillos, miren, ahora vamos a hacer aquí un pequeño resumen, ¿ya? Vimos en esta parte, vamos a anotar, vamos a ingresar aquí una tabla, ¿ya? Una tabla solamente con 2 columnas, ¿ya? Y la vamos a hacer con 5 filas, nos van a sobrar, pero igual para que nos quede claro. Aquí vamos a anotar los descuentos del trabajador. Descuentos, trabajador. Y aquí vamos a anotar aportes del empleador. ¿Ya? Aportes empleador. ¿Se alcanza a ver ahí bien, chiquillos? Sí, se ve Sí. bien. Ya, bien. Entonces, en cuanto a los aportes ya del trabajador, ¿qué aporte vimos del trabajador? ¿O qué descuento vimos del trabajador?
el seguro de cesantía. El descuento que vimos del trabajador fue el descuento de la AFP, ¿cierto? La de la salud. Luego vimos el descuento del seguro de cesantía cuando el contrato era indefinido. Seguro de cesantía, ya aquí vamos a poner contrato indefinido, ¿cierto? Y luego vimos del trabajador el descuento correspondiente a salud, ¿ya? Que ese descuento correspondiente a salud podía ser de FONASA o ISAPRE, ¿cierto? FONASA o ISAPRE. ¿Ya? Esos son los descuentos del trabajador. Vamos a ver si podemos llegar esto un poquito más en 20. ¿Ya? Descuento del trabajador tenemos AFP, tenemos seguro de cesantía, cuando el contrato es indefinido, que vamos a poner. ¿Ya? Y el descuento de la salud. ¿Se fijan? Descuento, seguro de cesantía, descuento, salud, descuento. Ahora, ¿qué aportes del empleador hemos visto hasta ahora, chiquillos? ¿Qué cantidad hemos visto que tiene que aportar el empleador y que no, y que hemos visto hasta ahora? En el seguro de cesantía. El seguro de cesantía vimos, entonces aquí vamos a poner seguro cesantía. Y este seguro de cesantía puede ser, por ejemplo, el 2,4% o en su defecto el 3%, ¿cierto? Ya. Ese es un aporte del empleador que hemos visto hasta ahora y que aparece, chiquillos, aparece registrándose en esta sección de la planilla. Esta es un esquema de planilla, en este caso tenemos planilla capital y tenemos aquí las secciones en donde se va a registrar el seguro de cesantía, específicamente lo que estamos hablando ahora, que es el seguro de cesantía del empleador. ¿Ya? Bien. Ese aporte hemos visto del empleador hasta ahora, pero ¿qué más tendríamos que ver en cuanto a los aportes que hace el empleador? El otro aporte que hace el empleador es por accidentes de trabajo. ¿Ya? Y este aporte por accidente de trabajo es el que vamos a pasar a ver a continuación. ¿Ya? Pero también nos falta otro. ¿Ya? Este lo vamos a ver acá. Y aquí vamos a mencionar el otro. El SIS. El SIS es el seguro de invalidez y sobrevivencia. Y este seguro de invalidez y sobrevivencia va en la planilla de la AFP. Ya después pasamos al seguro de accidente de trabajo. SIS. Seguro de invalidez y sobrevivencia, que es el porcentaje siempre fijo del 1,53% y se calcula para todos los efectos sobre el total imponible. ¿Ya? Por lo tanto, si ustedes se fijan, en la planilla de la AFP van dos aportes del empleador. Uno que es el SIS, ¿ya? Y otro que es el seguro de cesantía. ¿Ya? Y como ustedes se fijan, no es para nada complicado determinarlos. ¿Alguien tiene dudas, por ejemplo, con el seguro de invalidez y sobrevivencia? ¿En qué consiste? ¿Cómo se determina? Ya sabemos que va en la planilla de la AFP. ¿Todos estamos claros? Yo quiero saber en qué consiste. ¿En qué consiste? ¿En qué sentido quieres saber en qué consiste, Carla? La Danixa, profe. La Danisa. Danisa, perdón. Que aquí en la imagen salía Carla. Sí, bien digo Carla. Bien. El seguro del SIS es el seguro de invalidez y sobrevivencia, que es de cargo del empleador. ¿Ya? Que es de cargo del empleador
y que cada empleador tiene que pagarlo por cada uno de los trabajadores que tenga. ¿Ya? Por si te fijas, ¿ya? Aquí cuando nosotros estamos haciendo esta planilla, estamos poniendo aquí el RUT del trabajador y el nombre del trabajador. ¿Ya? Y este seguro de invalidez y sobrevivencia, que lo paga el empleador, que lo administra la AFP, es justamente para eso, cuando el trabajador, por ejemplo, ¿ya? Tiene alguna enfermedad que le impida seguir trabajando, tiene algún accidente, ¿ya? Que también a raíz de lo mismo le impida seguir trabajando, este seguro justamente va a cubrir alguna de esas eventualidades, ¿ya? Por eso es Ya, pero de ¿eso te lo dan invalidez. o tenés que te lo restan del suelo? No, pues esto lo ocupa, esto por ejemplo es un beneficio que recibe el trabajador cuando tiene alguna enfermedad que le impida seguir trabajando parcialmente o totalmente, ¿ya? O cuando tiene algún accidente. Y justamente el trabajador puede cobrar un seguro, ¿ya? Y lo que está diciendo, por ejemplo, Danitza, chiquillos, por ejemplo, eh, este seguro opera tanto como el accidente de trabajo de diferentes formas. Por ejemplo, dependiendo de la cantidad de invalidez que el trabajador vaya a tener por alguna enfermedad o accidente, es la cantidad de dinero que va a recibir justamente por esa incapacidad laboral. ¿Se entiende? Por decirlo de otra manera, por ver, digamos, un ejemplo, que va a ser medio macabro el ejemplo, pero para la explicación yo creo que va a ser atingente. Ustedes tienen en los dedos de una mano, tenemos nosotros un dedo y ese dedo se compone de falanges, ¿verdad? ¿Saben cuáles son las falanges en los dedos? No. ¿Ya? Por ejemplo, si ustedes doblan el dedo, se van a dar cuenta que el dedo lo pueden doblar y queda convertido en tres partes. ¿Se fijan? Que tiene como tres nudillos el dedo y ustedes lo pueden doblar y tienen como, al doblarlo bien, tienen como tres partes del dedo. Sí. ¿Ya? Solamente tenemos eso en los cuatro dedos, digamos, que no sea el pulgar, porque en el pulgar, al doblarlo, podemos doblarlo dos veces nomás, ¿cierto? Porque es como diferente a los demás. Los demás tenemos tres falanges, en el pulgar tenemos dos, ¿ya? Cada falange tiene un valor diferente para efectos de seguro de invalidez. Imaginémonos que una persona, por ejemplo, ¿ya? Trabaja en una máquina, en un torno, y se aprieta un dedo y se afectó solamente una falange, la primera, en donde está la uña. Supongamos que esa persona, por haberse afectado esa falange, le van a pagar 300.000 pesos. Porque ya no va a poder tener la misma capacidad, digamos, laboral que tenía cuando tenía la falange y la mano, los dedos de la mano completos. Entonces, este seguro opera ahí. Cuando la persona se accidenta, ya se accidentó una falange, le pagan 300.000 pesos. Supongamos que se accidentó dos falanges de los dos dedos, ¿ya? Una de cada dedo, le van a pagar 600.000. Supongamos que se accidentó la primera falange del dedo donde está la uña y la que viene a continuación, la primera falange tiene un valor, por ejemplo, de 300.000, la segunda falange a lo mejor puede tener un valor de 200.000. Y así sucesivamente, por cada cantidad de capacidad laboral que vaya perdiendo el trabajador, opera este seguro pagándote una parte de la capacidad del trabajo que estás perdiendo. Profe, ¿Sí? y en el caso de perder la mano entera, ¿cómo No, pues ahí funcionaría? digamos la cantidad que tú vas a tener por invalidez, ya porque va a ser, digamos, una especie de invalidez laboral el hecho de perder una mano completa. Por supuesto que también vas a recibir del seguro de invalidez y sobrevivencia una cantidad, por supuesto, mucho mayor a la de perder un dedo. Pero es una cantidad que te pagan, digamos, por una vez, es un seguro que te pagan por una vez. Es como que cada parte de nuestro cuerpo, para efecto de seguro de invalidez y sobrevivencia, tiene un valor diferente que, por supuesto, va a ir aumentando mientras mayor va siendo nuestra incapacidad laboral. ¿Ya? Ahora, los montos que vamos a recibir o que se reciben por cada una de estas instancias, esa parte la verdad es que no la manejo y es diferente, por supuesto, de acuerdo a lo que les estoy explicando. O sea, mayor cantidad de incapacidad laboral, mayor cantidad de seguro que reciben en caso de lo que estamos viendo, accidente o enfermedad. ¿Se fijan? Por eso es seguro de invalidez, porque una persona, supongamos que es una persona que maneja una máquina,
y tiene algún accidente y perdió la mano, y la mano es esencial para manejar esta máquina, supongamos que es una grúa, ¿podría seguir trabajando manejando grúas? No. No. Entonces ahí opera, pero esta persona, digamos, tuvo un accidente, pero no murió. Pero para efecto de lo que él hacía, ya tiene una invalidez que va a ser permanente. Y ahí opera el seguro. Cuando Danisa pregunta, ¿cómo le van a pagar? Así es como operan los seguros de invalidez y sobrevivencia de Danisa. Porque la persona quedó inválido, pero sigue sobreviviendo. Por eso es seguro de invalidez y sobrevivencia. Entonces, si por ejemplo tuviera un accidente así súper grave y no pudiera trabajar nunca más, ¿ese seguro le iría pagando así como mensualmente o solo le pagaría una sola vez? No, pues entiendo que se le paga una sola vez, una cantidad por supuesto importante, ¿ya? Y lo otro ya sería, digamos, como una pensión de invalidez. Una pensión de invalidez que pasaría, digamos, a formar parte de lo que tendríamos nosotros aquí en nuestro fondo individual. Te jubilarías antes de la edad estipulada y con tu misma plata que tienes en el fondo, en la cuenta individual, ya tú tendrías también el dinero para que te hagan una pensión con ese mismo dinero, y si es poco, por supuesto que ahí el Estado va a apoyar con pensiones de asistencia y cosas por el estilo. Pero en cuanto a este seguro, ya tú tendrías el seguro que te va a entregar una cantidad de dinero por el accidente, ya, pero no es de por vida, porque no es una pensión. La diferencia con las pensiones es que tú las vas a recibir mes a mes. El seguro es una cantidad de dinero que tú vas a recibir por concepto de indemnización. Ya es como una indemnización que tú recibes, pero la recibes una sola vez. ¿Se entiende? Sí, profesor, sí Sí, se entiende. ya. Bien. De todas maneras, el tema opera de esa forma, y lo que nosotros, por ejemplo, nos convoca es ver las cantidades, cómo se determinan. El cómo llega a operar el seguro y todo eso, la verdad es que ahí es un tema bastante que implica bastante trámite, bastante documentación que acredite justamente el accidente, un estudio del accidente, eh, y es un proceso largo para que la persona, el trabajador, llegue a recibir esa indemnización por la capacidad laboral que perdió. ¿Ya? Ya, chiquillos, entonces, este es otro aporte del empleador. Cuando decimos que es un aporte del empleador es porque no tiene que descontársela al trabajador, pero sí identificamos dónde va a ir ya registrado. Luego tenemos ya el seguro de cesantía, perdón, el seguro de accidente de trabajo del empleador. ¿Ya? Este seguro de accidente de trabajo del empleador se puede pagar en la planilla del IPS, ¿ya? IPS o en alguna mutual o mutual de seguridad. ¿Ya? O mutual de seguridad. Ahora, ¿qué es este seguro de invalidez y este seguro de accidente del trabajo? Este seguro de accidente del trabajo, ¿ya? Es un aporte que tiene que hacer también el empleador, y que este aporte, ya lo vamos a anotar aquí abajito, ese aporte tiene un porcentaje obligatorio que era el 0,93% obligatorio, y tiene también un porcentaje adicional. ¿Ya? Y ese adicional va a depender de la actividad que tenga la empresa. Ahora, yéndonos, por ejemplo, a una planilla, va a pasar algo parecido a lo que pasaba con eh, con la cotización de salud. ¿Ya? Fíjense en una cosa. Tenemos acá la planilla del IPS, en donde se cotiza el accidente de trabajo. ¿Ya?
Y tenemos acá una planilla de la Mutual de Seguridad, en donde también se puede cotizar el accidente de trabajo. Ahora bien, si la empresa, porque la empresa, al igual que la caja de compensación, la empresa decide, ¿ya? Si cotiza o no cotiza en una... Y aquí vamos a poner la empresa decide, ya, vamos a bajar esto. La empresa decide si cotiza en la Mutual de Seguridad. ¿Ya? La empresa decide si cotiza en la Mutual de Seguridad o no, al igual que la caja de compensación. Ahora, lo mismo que pasaba con el 7% de FONASA, si el trabajador estaba en ISAPRE o si estaba en FONASA. Aquí pasa exactamente lo mismo. Si la empresa cotiza en Mutual de Seguridad, ¿ya? Si cotiza en Mutual de Seguridad, no vamos a pagar el accidente de trabajo en la planilla del IPS, donde se paga FONASA, ¿ya? Y si la empresa, por otra parte, cotiza en Mutual de Seguridad, vamos a pagar acá, pero no vamos a pagar acá. ¿Cuál es la premisa en este caso? Es que el accidente de trabajo se paga solamente en una planilla, o en el IPS, o en la planilla de la Mutual. Nunca en las dos. ¿Estamos claros? ¿Ya? ¿Y por qué aquí tenemos el 2,63%? Recuerden que el obligatorio siempre va a ser... El obligatorio... Ah, no, empecé a escribir acá. Obligatorio, ¿ya? Aquí vamos a poner mejor. ¿Ya? Siempre va a ser obligatorio para accidente de trabajo el 0,93%. ¿Ya? Y podemos tener aquí más un adicional. ¿Ya? Y ese adicional, para efecto de este 2,63 que está aquí, era un 1,7%. Por ese motivo es que llegábamos a 2,63%. ¿Ya, chiquillos? Entonces, todos estos montos, cuando tenemos un adicional, lo sumamos con el 0,93 obligatorio y vamos a llegar a estas cantidades que se van a calcular siempre para efectos de accidente de trabajo o cotización obligatoria de accidente de trabajo. Siempre se van a calcular sobre el total imponible. ¿Ya? ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario? ¿No? Entonces, chiquillos, para terminar, legislación laboral, 10 de julio, cuarto C son ustedes, ¿ya? Les voy a mandar esta guía. ¿Qué tiene esta guía? Esta guía contiene, ¿ya? 3 liquidaciones de remuneraciones, ¿ya? Se las voy a cambiar, por ejemplo, aquí algunos datos. ¿Y ustedes qué van a tener que hacer? Van a tener que trabajar con esta planilla, con estas planillas, y ir anotando acá lo que corresponde. Por ejemplo, aquí, ¿por qué tengo AFP Capital y tengo 2 trabajadores, el 1 y el 2? Porque el trabajador 1 y el trabajador 2 están en capital. Entonces yo lo que quiero es que ustedes les pido que hagan la liquidación, identifiquen en qué lugar tienen que registrar las cantidades, ya sea cotización obligatoria de la AFP, SIS, seguro de cesantía. ¿Por qué hay una planilla de Cuprum? Porque el trabajador número 3 está en Cuprum. ¿Ya? ¿Cuántos están en ISAPRE? Están en ISAPRE solamente 2, el 1 y el 2. ¿Ya? La empresa cotiza, ¿ya? En la Mutual de Seguridad. Por lo tanto, aquí en accidente de trabajo van a tener 0, porque el accidente de trabajo lo van a tener que determinar acá.
Y luego van a tener que responder también algunas preguntas relacionadas con lo que estábamos viendo en nuestra clase. Por ejemplo, con este tipo de preguntas en cuanto al fondo solidario, fondo de pensiones, ¿ya? Comisión de la AFP, etcétera. ¿Estamos, chiquillos? ¿Alguien tiene algún comentario, alguna duda antes de que se termine la clase? ¿Estamos de acuerdo o no están de acuerdo? ¿Ya? Yo en un momento más les voy a estar enviando la guía, ya, para que ustedes la desarrollen durante la próxima semana. Cualquier duda, ustedes saben que me pueden ir llamando. Ya el objetivo de esa guía es justamente hacer la liquidación, pero más allá de la liquidación, que se registre la información en las planillas de cotizaciones, ¿ya? Detallando lo que son los Profe, descuentos del trabajador y aportes del empleador. Digan. la próxima semana, el día viernes, no tenemos clase con ustedes, ¿cierto? Lo tendríamos que ver porque me parece que para el próximo día viernes iban a tener vacaciones, pero lo confirmo y les informo. Pero sí la guía se la voy a mandar.